¿Qué tal técnicos y futuros técnicos? Somos Airmax, y el día de hoy te presentamos cómo funciona el circuito eléctrico de un refrigerador, así como cuáles son sus partes. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Primero veremos cuáles son las partes que conforman al circuito básico de un refrigerador analógico. Como primer punto tenemos al timer o reloj de deshielo. El timer o reloj de deshielo es un dispositivo de control. Podría decirse que es como el cerebro del equipo y se encarga de activar y desactivar la resistencia de deshielo, variando así entre el modo de enfriamiento y el descongelamiento. Todo esto mediante un mecanismo interno, el cual por medio de unos contactos, varía el flujo de electricidad. En la siguiente imagen podemos observar cómo es por dentro, así como su mecanismo del cual te he hablado previamente. En la parte inferior del timer podemos observar sus características, así como sus puntos de conexión. En este caso podemos ver que es un timer de 12 horas por 25 minutos de deshielo. También podemos observar sus puertos, los cuales vienen enumerados para cada cosa. Ahora veremos al termostato. El termostato es el encargado de censar y regular la temperatura dentro de nuestro equipo, en este caso nuestro refrigerador. También es el encargado de encender y apagar el compresor. Todo esto por un bulbo sensor, el cual se encuentra en la punta de nuestro termostato. Dicho bulbo sensor, cuando detecta la temperatura al cual fue programado, cerrará el mecanismo, impidiendo así el flujo de electricidad y apagando consigo el compresor, y cuando éste detecte aumento de temperatura volverá a abrir dejando pasar la energía y encendiendo nuevamente al compresor. Todo esto en un ciclo constante. Ahora tenemos al bimetal o bimetálico. El bimetal o bimetálico es una especie de sensor, el cual se encarga de verificar la temperatura del serpentín evaporador y cuando éste detecta un exceso de escarcha o hielo, acciona prendiendo consigo la resistencia de deshielo. La parte inferior de nuestro bimetal se debe colocar a la salida del evaporador, ya que de hacerlo erróneamente podríamos causar mal funcionamiento de nuestro equipo. Ahora tenemos a la resistencia de deshielo. La resistencia de deshielo se encarga de derretir el exceso de hielo o escarcha en el evaporador. Básicamente es un pequeño tubo o varilla la cual se calienta hasta ponerse al rojo vivo. De no realizarse el proceso de deshielo, nuestro equipo presentaría algunas fallas como la pérdida de enfriamiento en ambas partes de nuestro refrigerador. En la siguiente imagen podemos observar una resistencia al rojo vivo, así se ve más o menos una cuando se encuentra en buen estado y trabajando. Como siguiente punto tenemos al ventilador o difusor. El ventilador o difusor es el encargado de extraer el frío del evaporador y expulsarlo hacia el exterior. Por así decirlo, se encarga de distribuir el frío, tanto en el congelador como en el refrigerador. En algunos casos podremos encontrar dos ventiladores, ya sea uno en la parte del congelador y otro en la parte de atrás del equipo que es utilizado para enfriar o extraer el aire caliente del condensador. Como último punto o último componente tenemos al compresor. El compresor es un elemento electromecánico, o sea que pertenece a ambas partes, tanto eléctrica como mecánica, y es el encargado de, como su nombre lo indica, comprimir el gas refrigerante y hacer que éste circule en nuestro sistema. Si el compresor no trabajase o llegase a fallar, podríamos tener muchos problemas en nuestro refrigerador. Uno de ellos podría ser que éste no enfríe nada. Podemos observar que el compresor cuenta con una etiqueta en la cual podemos observar información técnica acerca de él. Si así lo deseas, podremos hablar en un próximo video más a detalle de este punto. También dicho compresor cuenta con sus tubos, como son el tubo de descarga, el de succión y el puerto de servicio. Ahora, ya que conocemos todos los componentes, explicaremos cuál es el diagrama eléctrico del refrigerador. Todo comienza aquí en la clavija, en la cual tenemos la entrada de voltaje, ya sea 110 o 220 voltios, dependiendo del voltaje nominal del equipo o del país. Vemos que nuestra alimentación cuenta con tres cables principales, los cuales son línea, neutro y tierra. Ahora podemos observar que nuestro voltaje entra directamente al timer, en este caso, línea y neutro, a un voltaje de 110 voltios. Esto con el fin de alimentar el motor del timer para que éste trabaje.
Ahora podemos ver a la salida del timer un cable de color naranja, el cual es el encargado de encender la resistencia cuando se detecta el exceso de hielo en el evaporador. Dicho cable se conecta hacia el bimetal. Este, al detectar la presencia de hielo, abrirá dejando pasar la corriente eléctrica a través del cable amarillo, el cual se conecta a la resistencia y se encarga de alimentarla. Una vez que la resistencia está alimentada, tenemos que tener en cuenta que necesitamos la presencia del neutro para cerrar el circuito y que dicha resistencia trabaja. Por ende, al otro extremo de la resistencia, encontramos un cable conectado al neutro del timer o de la alimentación principal. Una vez que la resistencia ya derritió todo el hielo, nuestro timer accionará nuevamente y ahora mediante el cable negro mandará voltaje hacia nuestro termostato, el cual, dependiendo de la temperatura del interior, dejará pasar el voltaje por el cable gris, el cual está conectado hacia nuestro ventilador y compresor, y por ende encendiendo a ambos. Una vez que el termostato detectó la temperatura a la que fue programado, este dejará de pasar el voltaje apagándolos nuevamente, y esto en un ciclo constante. Como ya te mencioné, es necesario conectar el neutro en cada aparato para cerrar circuito y que estos puedan trabajar. Por ende, tomamos un cable para conectar a nuestro ventilador y compresor. Y por último tenemos a la tierra, la cual es muy importante para evitar choques eléctricos. Esta se conecta directamente hacia nuestro compresor para protegerlo y hacia el chasis de nuestro equipo. Y bueno, sin más que decir, esto ha sido todo. Esperamos y te haya gustado y te haya servido el video. Déjanos en los comentarios de qué otro tema te gustaría que habláramos, y no olvides suscribirte y regalarnos un buen like. Somos Airmax, y hasta la próxima. Chao.